sencillas, pero quizás en cierto momento incomodaban dentro de nosotros, como la pregunta que hicimos a Alison, hicimos a Raúl, y que sé que si ustedes se las preguntan, también les va a incomodar. O preguntas como el hermano Leonel, que quién lo escogió. Las preguntas ustedes quizás deben de hacerlas por orden, y se las voy a repetir. La primera era: si nosotros podemos escoger a nuestros hijos, entre los que están acá, ¿a quiénes escogiéramos? ¿Y por qué? Unos dijeron, tendría que conocerlos. El otro escogió a dos personas que él las conocía y que sabía que tenían muy buenas actitudes y por eso las escogió. La segunda pregunta es, ¿quién decidió primero? Si nosotros decidimos escoger a Dios, o Dios decide escogernos. Ojo, que no estoy dando las respuestas oficiales, estoy solamente dando las respuestas que los que pasaron aquí nos dieron. Dijo el hermano Leonel, Dios en su misericordia me llamó. Fue Él quien me escogió a mí. Él puso en mi corazón el deseo de un día, en medio de esa aflicción, venir y estar en su casa y recibir su llamado. Fue lo que dijo el hermano Leonel. Cuando le preguntamos que para qué lo escogió Dios, el hermano Leonel simplemente dijo que había que dar gracias. Y esa pregunta deben hacerla ustedes ahora. ¿Para qué los escogió Dios? Si usted piensa que Dios no lo ha escogido, estamos en serios problemas. Si usted piensa que sí ha sido escogido, pero aún no sabe para qué, va por una buena ruta. Porque seguramente el Señor esta mañana va a hablar a sus corazones. La última pregunta, quizás era una pregunta, aunque parezca fácil emocionalmente, es dura. Creemos que merecemos haber sido escogidos por Dios. En realidad, dijo Vini que no lo merecía. Dijo el hermano Leonel que no lo merecía. Cuando yo le pregunté a Alison y le pregunté a Raúl que si ellos habían sido buenos hijos, trataron de esquivar la respuesta diciendo a veces, tratamos, lo intentamos. Pero es que la pregunta es fácil, o es sí o es no. Y ellos se quedaron callados. Y yo me identifico con ellos porque yo ni siquiera podría atreverme a decir que soy un buen hijo. He sido malo. Es difícil. Y entonces vuelvo y pregunto, ¿cómo es posible que Dios escoge personas malas para ser sus hijos? ¿Qué Dios es el que tenemos? Tenemos un Dios que no logramos entender. Son absurdas las decisiones de Dios, porque de repente hay en prisión alguien que ha matado a un montón de personas y se convierte, y dice la Biblia que Dios lo escogió. Entonces, Dios, ¿por qué escoges personas así? De repente vemos a un chico predicando, siendo líder de ministerio, y decimos, ¿cómo es posible que ese chico es líder, predica? Dios es un Dios absurdo porque no escoge personas preparadas. José fue llamado muy temprano al ministerio. Y cualquiera diría, ¿qué tiene José que ofrecerle a Dios? Josías igual. David igual. Samuel desde que nació. ¿Quién se atrevería a apostar que un recién nacido iba a ser el profeta más grande antes de Jesucristo de una nación? Y el sacerdote antes de Jesús, Samuel. Nadie se atrevería a apostar. Entonces, ¿quién entiende la lógica de Dios? Vini dijo, misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos somos pecadores, dijo Vini. Por poco y los manda al infierno, Vini de un solo. Todos merecemos morir. Pero nos ve aquí, dice Vini. Y eso es misericordia.
Pero ahora les pregunto a ustedes, ese es el caso de ellos 4 que pasaron acá. Pero vuelvo y pregunto, ¿entienden ustedes si Dios les ha llamado a ser hijos o no? ¿Creen ustedes que ustedes pueden escoger en decir sí voy a ser hijo de Dios o no voy a ser hijo de Dios? ¿Saben para qué los escogió Dios? ¿Y creen que merecen ser llamados por Dios? ¿O creen que no merecen ser llamados por Dios? El mensaje de hoy titulado El Rey te mandó a llamar. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 9 al 12. Y los que no tengan Biblia, seguramente alguien a la par, hay alguien compartiéndolo. Si no, aquí en este monitor, en este televisor, tenemos la lectura. Aunque a mí me encanta la lectura directa del libro. Dice el Señor en su palabra. ¿Lo tienen? Pongámonos en pie, a ver. Así nos quitamos el aburrimiento un ratito. Y antes de empezar, dígale al que tiene a la par. Primera de Pedro 1, capítulo 2, perdón. Verso del 9 al 12. Y antes de iniciar, dígale al que tiene a la par, el Rey te mandó a llamar, dígale. Pero dígaselo convencido, no dígaselo con chiste. Ojo con esto. Piensen ustedes, mírenme acá, que estamos hablando del rey de la reina de Inglaterra, de la reina de Francia o de alguno de los reyes, el rey de España. Y piensen ustedes que fuese cierto que el que está a la par les da la noticia que un rey les ha mandado a llamar. ¿Cómo se sentirían? Se sentirían especiales, ¿verdad? Pues el que está a la par de ustedes les ha dado la mejor noticia, porque el rey que les ha mandado a llamar es el Rey de Reyes. Leamos, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ¿qué dice? Que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, que dice luego, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Verso 11, amados, miren cómo les llama Pedro. Pedro ya no les dice a los hermanos esparcidos, a los cristianos esparcidos, al pueblo esparcido. Hoy usa una palabra que en los versos anteriores no había usado. Les dice amados. No amados por Pedro, sino amados por Dios. Pedro entiende ese sentimiento de que él ha sido amado por Dios, por eso se los está diciendo a ellos. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, ¿qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oremos a Dios. Buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor, porque sabemos que vas a hablar a nuestros corazones. Porque sabemos, Señor, que nuestras entrañas se van a estremecer al saber que hay un Dios que dio todo lo que tenía para que nosotros pudiésemos alcanzar misericordia.
Gracias, Señor, porque siendo pecadores, pusiste tu mirada en cada uno de los que estamos acá y diste a tu Hijo en la cruz por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a explicar rápidamente el contexto porque casi no tenemos tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios creó al mundo. Vamos a recordar. Dice en Génesis capítulo 1, podemos ver la creación. Dios crea el universo, luego crea la luz, las tinieblas, ordena la tierra, comienza a crear árboles, animales, pájaros, peces. Y para terminar, creó al hombre. El hombre fue necio, desobedeció, y como castigo de sus propios actos, salió del huerto del Edén. Dios le dijo que comenzara a multiplicarse. Y el hombre, muy obediente, comenzó a multiplicarse. A los humanos nos encanta multiplicarnos. Y la tierra se comenzó a llenar. Pero la tierra comenzó a llenarse de personas buenas y personas malas. Unos agarraron para un lado, otros agarraron para otro. Unos temían a Dios, otros no temían a Dios. Vino el diluvio. Dios preservó a la humanidad por medio de Noé. Y luego, por medio de Noé y sus hijos, se volvió a llenar la tierra. Cuando la tierra tenía muchas personas, Dios escogió a un hombre, el patriarca de Israel, se llama Abraham, y le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones, pero que los hijos que viniesen de él iban a ser especial tesoro para él, iban a ser el testimonio para todo el mundo de que Dios tenía hijos. Y ese pueblo que adquirió el nombre de uno de los nietos de Abraham, hablando de Jacob, que luego se llamó Israel, es por excelencia el pueblo escogido por Dios. Y de ahí que ustedes saben todos los comentarios de todos los predicadores y pastores que enseñan que Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Estamos claros en eso? Y Dios ha bendecido mucho a Israel. Esa gente puede sembrar sandías en el desierto y le crecen más grandes que en cualquier lugar. Uvas, son prósperos, son las personas más ricas del mundo. Es increíble la bendición que el pueblo de Israel tiene, porque son el pueblo escogido por Dios. Su hijo nació de ese pueblo, porque eran el pueblo escogido por Dios. ¿Estamos claros quién es el pueblo escogido por Dios? ¿Sí? ¿Amén? No les escucho convencidos, ¿sí? Amén. Ok. Luego Jesús viene a la tierra. Estamos haciendo un paso por toda la línea del tiempo. Jesús viene a la tierra, nace en un pesebre, había sido proclamado por reyes, por profetas, había sido proclamado por pastores y de último, unos visitantes de Oriente, unos magos de Oriente, y no es que hacían magia, sino que eran conocedores de las ciencias matemáticas, por eso les decían así. Vinieron y le trajeron obsequios dignos de un rey. Pero el pueblo se rechazó a aceptar a Jesús como rey. Y el rey de ese entonces, que no venía de ningún linaje real, hablando de Herodes, decidió mandarlos a matar a todos los niños para tratar de acabar con Jesús. Pero la vida de nuestro Señor fue preservada. Jesús inicia su ministerio y llega a la cruz y muere.
Y dice Juan 1:10, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice luego, mas a todo aquel que le recibe, Dios le da la potestad de ser llamado hijo. Y ese nuevo Israel que crece es el Israel espiritual. Un Israel no de linaje de sangre, sino engendrado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Por eso es que usted, al que tiene a la par, o al que ve sirviendo cuando entra, o a la gente del otro culto, o a la gente que se encuentra en el parqueo, usted le dice, ¿cómo le dice cuando se lo encuentra? ¿Cómo? Hermano. Yo le pregunto, ¿es su hermano de sangre? No, no es su hermano de sangre. ¿Son hijos del mismo papá? No. Entonces, ¿por qué se llaman hermanos? Porque la sangre de Jesucristo nos une. Y así como Él es hijo de Dios, por su sangre, nosotros somos hijos de Dios. El pueblo de Israel había sido escogido para un propósito. Ojo con esto. El propósito era que ellos representaran a Dios ante todas las naciones. Dios les dio los 10 mandamientos, les dio el decálogo y las leyes, para que fueran representación delante de todo el mundo de cómo debían de comportarse. Y que todo el mundo quisiera ser como el pueblo de Israel y dijeran, wow, yo quiero ser como el pueblo de Israel. Y caminaran hacia Israel y aprendieran a vivir como Israel, y entonces Dios los iba a aceptar. Pero el pueblo de Israel fue rebelde. Pregunto, ¿sabía Dios que ellos iban a ser rebeldes, sí o no? Sí lo sabía. Y ahora pregunto, Dios, ¿por qué escoges a hijos rebeldes? Tú eres el único que puede escoger los mejores hijos del mundo. ¿Por qué no escogiste? ¿Por qué escogiste a los más rebeldes? Israel falla. Ellos ya no podían representar a Dios, porque incluso rechazaron a su hijo. Y miren lo que hace Dios con nosotros y con todos los que han creído. Y esto es lo que les escribe el apóstol Pedro a los cristianos que estaban esparcidos en aquel entonces, que andaban huyendo. Recuerden, ellos estaban afligidos, se sentían acongojados, los querían matar, sabían que las muertes que los romanos les daban a los cristianos no eran muertes fáciles. Solo piensen ustedes en esa muerte grotesca de andar cargando un cuerpo muerto, amarrado, un cuerpo en descomposición, llenarse de enfermedad hasta morir. Imaginen ustedes qué muerte más grotesca. Y ellos no querían morir crucificados, morir quemados. Ellos no querían. Y en esa aflicción, en ese miedo, Pedro les escribe, y miren lo que les dice. Voy a repetir el primer verso, el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Pedro les dice a esos cristianos, señores, aunque ustedes anden huyendo, tranquilos, ustedes no son cualquier cosa, son un pueblo especial, son una nación santa. Vimos la semana pasada la naturaleza de nosotros. Ustedes no proceden de cualquiera, ustedes proceden de Dios. Dios los adquirió, dio a su hijo murió en la cruz y ustedes le recibieron. Ustedes son especial tesoro ahora para Dios. Y les dice, con estas mismas palabras, les dice sus atribuciones. Si eran un linaje escogido y Dios es Rey de reyes y Señor de señores, ¿qué eran ellos entonces? Príncipes. Les dice real sacerdocio. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento nadie podía llegar, doblar sus rodillas y decirle, Señor, perdóname, porque inmediatamente moría. Tenía que haber una persona que se mantuviera caminando como la ley lo mandaba,
que viniera del linaje de los levitas, que fuese el que presentara todas las culpas del pueblo a Dios. Era el sacerdote. Pero les dice Pedro, ahora ustedes han creído en Jesús y Jesús les ha perdonado. Y ahora ustedes, les dice Pedro, son real sacerdocio. ¿Qué les está diciendo? Ustedes ahora tienen acceso directo a Dios. Ya no tienen que ir a buscar a nadie para que les diga cómo acercarse a Dios. Ahora ustedes también pueden hacer algo, les dice Pedro. Pueden ir, buscar a alguien y hablarle de Dios. Porque ustedes representan a Dios en la tierra. Y ahí en medio de las aflicciones, Dios va a hablar a través de ustedes, les dice el apóstol Pedro. Y les dice para qué. Vean el verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Les dice Pedro, ustedes fueron escogidos para algo. ¿Se notan que vamos respondiendo las preguntas del inicio, paso a paso? Dios escogió lo peor y los escogió para algo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz. Pero les estaba diciendo, ustedes no tienen que andar contando el montón de cosas bíblicas. Simplemente basta con que ustedes lleguen y se paren y digan, aquí viene Vicente. Hablo de Vicente, Vicente no lo era, por eso lo voy a mencionar. Vicente antes fumaba, ingería drogas, ingería alcohol, y ahora Vicente, ¿qué te pasó? Vicente, sos una persona nueva. Y solo tiene que decir Vicente, el Señor me transformó. Él me perdonó. Y por eso ahora soy así. Fue un milagro que Él hizo. Dice, aquellos que fueron llamados de tinieblas a la luz admirable. ¡Guau! El hermano Vini, ¿verdad? ¿Cómo le sirve al Señor? ¿Quién se iba a imaginar que Vini le iba a servir al Señor así? Nadie. ¿Por qué? Porque la luz admirable mora en Él. No es Vini. Es la luz admirable de Jesús la que mora en Él. Luego los siguientes versos son un poco más complicados porque les dice Pedro, señores, ustedes ya saben que ahora ustedes son el Israel espiritual. Ya saben que tienen atribuciones. Pero así como tienen atribuciones, ustedes también tienen que hacer algo. No pueden andar por la calle, les dice Pedro, comportándose como ustedes quieran, porque ya no son lo que eran antes. Ustedes no pueden ir por la calle y fácilmente sentarse en una cantina y tomarse un trago como que si nada pasara. Entrar con su novia, con su novio, les decía Pedro, ir a sus casas, tener relaciones sexuales abiertamente, porque ustedes ya no son cualquier persona. Son hijos del rey. Y como hijos del rey deben de comportarse como un linaje real. Y les dice Pedro, vean el verso 11. Amados, esta palabra es muy importante. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Otra vez te pregunto, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿en realidad me amas? Señor, vos sabés que te amo, le dijo. Y sabés que diera mi vida por ti, le dijo. Cállate, Pedro, le dijo, que no va a haber cantado el gallo 3 veces, el gallo cuando ya me has negado 3 veces. Y Pedro lo hizo. Pero aún así, cuando Jesús resucitó, a los primeros que se les presentó fue a Pedro y fue a Juan. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Pedro. Y Pedro sabía que él no merecía ser amado por Dios por todo lo que él había hecho. Pero Pedro fue amado por Jesús. Y como él entendía eso, Pedro les dice, amados,
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, dice el verso 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a hacer la aplicación para nosotros. Si usted pensaba que está aquí por casualidad, Pedro le dice ahora que no es así. Pedro le dice ahora que usted ha sido llamado por Dios. Pedro le dice ahora que Dios puso su mirada en usted desde antes de la fundación del mundo. Y si no me cree, le voy a recordar, se lo leo el verso 2 del capítulo 1, donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que somos pecadores, que somos lo peor, es cierto, pero Dios en su misericordia no le importó. Él se fijó en Kevin, Él se fijó en Edgar, Él se fijó en Edward, ¿ya? Se fijó en Tejada, no le importó. Se fijó en Vicente, se fijó en mí, y sabía que nosotros éramos lo peor, pero no le importó. Número 3, ¿por qué? Porque Dios hace misericordia con nosotros. ¿Pero qué quiere de nosotros Dios? ¿Para qué nos escogió? ¿Por qué nos siguió con su pueblo? ¿Por qué tuvo que llegar hasta nosotros? Fácil. Porque Dios quiere que ustedes hagan lo que hizo Vini, lo que hizo Raúl, lo que hizo el hermano Leo y lo que hizo Allison. Testificar que a pesar de que ellos son malas personas, que no son los mejores hijos, que a pesar de que ellos tienen muchos errores, Dios tuvo misericordia de ellos y ahora ellos testifican con su forma de vida. Ahora ellos testifican con su manera de ser, con su manera de hablar, con su proceder. Quiero preguntarte, con esto termino, si tú has sido llamado por Dios, ¿cómo te comportas? ¿Qué dice tu vida? Podemos revisar tu teléfono a ver qué encontramos. Si es cierto que tu teléfono dice que tú eres hijo de Dios. ¿Será que puedo entrar a tu Facebook, sentarme contigo un rato y comenzar a ver las pláticas que tienes con tus amigos? Y decir, son pláticas de un hijo de Dios. ¿Será, señorita, que puedo ir a tu closet, sacar tu ropa y decir, wow, esta es ropa de una hija de Dios? ¿O será que no? ¿Será que puedo juntarme con tus amigos y decir, wow, los amigos del príncipe? ¿O será que me voy a llevar una sorpresa? Y piensen, a lo mejor yo, no a lo mejor, sino que así es, yo en nada importo lo que yo pueda pensar de ustedes. Pero ¿qué tal lo que Dios está viendo de ustedes? Y dice, mis hijos, los llamé, di a lo que más amaba, di a mi hijo en la cruz, por ellos, tuve misericordia de ellos. Simplemente les pido que testifiquen con su vida de mí en agradecimiento, pero no lo hacen. ¿Será que podemos sentarnos a escuchar la música que oyes? ¿Será que podemos visitar los lugares que visitas? ¿Será que podemos entrar en tus pensamientos más ocultos y decir, son los pensamientos de un hijo de Dios? Créanme lo que yo estoy avergonzado conmigo mismo ahorita en este momento, porque yo sé que también le he fallado a Dios.
Pero si yo me siento y me lamento, yo no voy a hacer nada, no voy a arreglar la situación. Yo tengo que hacer algo. Balta, debes de hacer algo. Lo único que yo puedo hacer es lo que Pedro dice. Debo de testificar con mi manera de vivir. Debo de pararme y decir, soy un hijo del rey, por lo consiguiente no debo de comportarme como los demás. Me voy a comportar de manera especial. Voy a comenzar a hacer honor a ese título de príncipe que Dios me ha dado, de linaje escogido, de real sacerdocio. Voy a comenzar a representar a Dios ante mis amigos. Voy a demostrarles que en mí mora la luz admirable. Que ellos puedan ver y decir, wow, Miguel, antes Miguel era esto, miren a Miguel ahora. Miren a Christopher. Miren a Lourdes. Ellos antes no eran esto. Ellos quizás tenían problemas de carácter o hacían esto, hacían lo otro y ahora no. ¿Qué les pasó? Y ellos puedan responder, un día Dios tuvo misericordia de mí y fui llamado de tinieblas a la luz. Ustedes pueden escoger si hacer eso o no. Cierro con la siguiente historia. Segunda de Samuel capítulo 9, no lo busquen. Un día el rey ya viejo, hablando del rey David, preguntó a uno de sus empleados, se acordó que tenía un pacto con su mejor amigo, al que amaba como un hermano, y le dijo, mira, ¿será que hay alguien de la casa de Saúl al que yo le pueda ayudar? Y Siba se comenzó a preguntar, y se comenzó a revisar, vio su bitácora, su agenda, se metió a sus contactos y dijo, si hay alguien, rey, si hay alguien, se llama Mefiboset, vive en una tierra muy fea, en Lodebar. ¿Quién es ese?, le dijo. Mira, ¿te acordás cuando hubo el pleito entre la casa de Saúl y entre ti? Y comenzaron a matar a toda la casa de Saúl. Jonatán tenía un hijo, que de por cierto le había salido lisiado de las piernas. Su criada, al ver que los estaban matando, lo agarró al niño de 5 años, lo chineó y corrió tratando de escapar. El niño no podía correr, era lisiado de sus piernas. Pero cuando iba corriendo, tropezó, se cayó. Y el niño quedó cojo. Ahora no tiene piernas, no camina. Vive en esa tierra, en una tierra de destrucción, una tierra de pecado, una tierra fea. Y en su sangre corre aún el linaje real. David inmediatamente entendió y dijo, tengo que hacer misericordia de Dios para él. Ve y llámalo, porque a partir de hoy se va a sentar en mi mesa y va a comer con el rey. Siba corrió, llegó, le dijo, mira, Mefiboset, el rey te mandó a llamar. A partir de ahora te van a devolver tus tierras. Vas a volver a usar el manto real, vas a usar nuevamente la ropa real, vas a vivir en palacio con el rey. Y a partir de ese día, Mefiboset no fue más un mendigo ni un cualquiera. A partir de ese día, Mefiboset fue un príncipe en la casa de David. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo trata de decir Pedro. A pesar de que nosotros tengamos muchas amputaciones por nuestros pecados, a pesar de que nosotros vivamos en una tierra de destrucción, a pesar de que nosotros no seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, Dios en su misericordia envió a su Hijo por ti y por mí. La pregunta es, Dios te llamó, tú llegaste, ahora estás delante de Él. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Te vas a seguir comportando? ¿Nos vamos a seguir comportando como cualquiera? ¿O nos vamos a comenzar a portar como un hijo de Dios?
Esa es la pregunta que debemos terminar y que debemos decidir a partir de ahora. Y a ti que no conoces de Cristo, déjame decirte algo. Siempre lo hago en la oración, pero hoy lo voy a decir antes de orar. Si tú estás acá, no es por el fútbol. No es porque tú decidiste decirle al que te invitó, sí, voy a ir a jugar. Estás aquí porque el Rey te mandó a llamar. Pero tú puedes escoger, es cierto, salir por esa puerta, irte vacío, sin ser llamado al linaje real. Tú puedes escoger si no ser linaje especial, real sacerdocio y pueblo santo. O tú puedes escoger decir, he venido miles de veces y no he entregado mi corazón al Señor, pero hoy se lo voy a entregar porque he entendido que a pesar de mis pecados, Dios tuvo misericordia de mí. Oremos. Señor Jesús, gracias.